Hola mis amados, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y bueno, los saludo otra vez y qué bueno encontrarnos por este medio de la web con estas perlitas bíblicas que a mí me gusta compartir con ustedes y que yo espero de todo corazón, sinceramente, que les sean de gran bendición, ¿sí? Porque cuando yo decido compartir estas perlitas bíblicas es porque realmente a mí me han tocado y me han sido de mucha bendición. Entonces, como siempre les cuento, hago un resumen de lo que comparto con mis hermanos en el centro profético y bueno, y lo traigo aquí cortito porque bueno, alguien dijo que lo bueno, si es breve, es mejor, es más bueno. O sea que lo que interesa no es, como siempre digo, una gran disertación, sino que verdaderamente podamos entender la palabra de Dios o la enseñanza que la palabra de Dios nos quiere dar en cierta o sobre cierta cosa o en cierta oportunidad, ¿verdad? Como en esta, en la que yo quiero compartir algo sobre la lección de Jai, le diría yo. Allí en el libro de Josué, el capítulo 5, a ver, perdón, el capítulo 7. El capítulo 7 de Josué, nosotros encontramos un relato muy interesante, ¿verdad? El siervo de Dios Moisés había muerto y el pueblo de Israel ahora estaba con otro líder, es decir, con Josué. Y Josué era el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, de hacerlos cruzar el Jordán y de ir a pelear las batallas con las personas que estaban ocupando aquel territorio que Dios le había prometido a Israel. Entonces, había llegado el tiempo para esto, ¿verdad? Y bueno, Dios era el que daba las instrucciones. Israel era el pueblo de Dios y como hoy nosotros la iglesia vendría a ser, Israel tenía que recibir las instrucciones de parte de Dios, que por supuesto Dios se las daba a su siervo Josué, como se las había dado anteriormente a su siervo Moisés, y ellos eran los encargados de transmitírselas al pueblo. Entonces, vemos que cuando ellos cruzaron el Jordán, la primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Entonces, Dios le iba diciendo, ¿verdad?, a Josué todos los pasos que tenía que dar en esta batalla contra esta ciudad, una gran ciudad, para poder verdaderamente conquistarla, para poder someterla, para poder tener ese territorio, ¿verdad? Y bueno, yo creo que casi todos conocen la historia de Jericó, las famosas vueltas de Josué y el pueblo alrededor de la ciudad, ¿no es cierto? Y que los muros de esa ciudad cayeron por el griterío y el ruido de las bocinas y todo. Dios, en definitiva, Dios dio una estrategia específica para conquistar esa ciudad. Dijo todo lo que tenía que hacer, cuáles eran las personas que se tenían que salvar, y bueno, que era la casa de Rahab, la ramera, que fue la mujer que escondió a los espías cuando fueron a reconocer la tierra, y ellos le prometieron que si los escondía, en ese momento que no fueran vistos, que estaban reconociendo que eran espías, ¿verdad? Cuando ellos vinieran a pelear contra esa tierra, ella y su familia iban a ser salvados. Y así fue, así como prometieron, así lo hicieron. Pero bueno, no me quiero detener mucho en Jericó, pero tenemos que empezar con Jericó. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que todos los despojos, todas las riquezas, las cosas que hubiese en Jericó, tenían que consagrárselas a Dios y no
nadie quedarse con nada, porque en la antigüedad, cuando los pueblos peleaban con otros pueblos, ¿verdad? El pueblo que sometía al otro casi siempre se quedaba con los despojos, se quedaba con las riquezas, se quedaba con las cosas y a veces con a cierto tipo de gente, como las mujeres o qué sé yo, lo que fuera en ese momento. En este caso, Dios le dijo por medio de Josué al pueblo que no se podían quedar con nada, esa era una orden. Y ¿saben qué? Los arqueólogos cuentan que Jericó es una de las ciudades más antiguas que existió. Jericó era aún más antigua que las pirámides de Egipto, o sea que imaginen de tantos años las riquezas que se habían acumulado en Jericó. Entonces yo creo que riquezas que cualquier persona o a cualquier persona se le podía despertar la codicia, ¿verdad? Al ver tanta riqueza. Porque a veces nosotros somos o tenemos la tendencia a decir, bueno, pero si ¿cómo no obedeció tal persona? Si Dios le da una orden, ¿cómo no la obedece? Pero, mis amados, si nosotros estuviésemos en el lugar, a lo mejor haríamos lo mismo, porque al ver tanta riqueza, tanta abundancia, qué sé yo, capaz que cualquiera de nosotros podría haber hecho lo que hizo Acán. Acán era uno del pueblo de Israel, ¿verdad? Y él se tentó con lo que vio. Fue tal la tentación que se guardó un manto babilónico que sería hermoso, maravilloso. Pensamos que para que se lo guarde debe ser una cosa valiosísima y muy buena y muy linda, muy especial, ¿no es cierto? Y además un poco de plata, el metal, ¿verdad? Y un buen lingote de oro. Esto se guardó en su tienda y pensó él tal vez que esto iba a quedar escondido. Muchos de nosotros pensamos así. Mucha gente piensa que puede pecar, que puede robar, que puede adulterar, que puede hacer tantas cosas y total nadie lo vio, nadie lo supo, no se lo contó a nadie, pero hay algo que es tremendo. Un pecado en la tierra suena como un escándalo en el cielo. Mucho ruido yo creo que debe haber, porque allá se ve, se sabe todo lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos desnudos ante Dios, realmente. Qué bueno que sería que lo podamos entender esto, ¿verdad? Cuando nos mandamos por las nuestras y hacemos lo que nos parece, que podamos realmente entender que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y si a veces a personas no se le descubren los pecados inmediatamente, no es porque Dios no lo sepa, no es porque Dios esté ignorando lo que está pasando, sino porque Dios en su gran misericordia que tiene para con nosotros, en su gran amor, nos da tiempo. Muchas veces nos da tiempo y a veces un largo tiempo para darnos la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos del pecado que hemos cometido, que lo confesemos y nos apartemos de él, que hagamos restitución si fuera posible. No siempre es posible, ¿verdad? Pero si fuera posible que lo hagamos. Y Dios espera esto de nosotros. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Esperaba eso de Acán seguramente, pero Acán guardó eso en su tienda y no tenía ni la más mínima ni la más leve intención de ir a Josué y decirle: pequé, he pecado contra Dios porque me quedé con esto, he guardado esto dentro de mi tienda. Entonces lo dejó ahí, no sé, en algún momento él a lo mejor pensaría darle utilidad, ¿verdad? Como hacemos muchas veces nosotros en tantas cosas. ¿Qué pasó? Después que pasó la toma de Jericó y todas esas cosas, la siguiente ciudad era Jai, la ciudad de Jai, que se escribe H-A-I. Entonces, por eso yo decía la lección de Jai, que la lección de Jai, porque todo lo que está escrito en la Biblia, mis amados, es para que nosotros aprendamos y para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. Tristemente y lamentablemente, a veces no sucede así.
Tenemos los ejemplos nosotros de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que han cometido errores a lo mejor garrafales o no tanto, pero nosotros volvemos a cometer las mismas cosas, volvemos a caminar los mismos caminos, a pecar de las mismas maneras. No nos bastó con el error que cometieron nuestros padres, no nos bastó con el error que cometieron nuestros amigos, familia, abuelos, ancestros, qué sé yo, como decía recién, y nosotros queremos probar por las nuestras. Queremos hacer también nosotros algo y sin darnos cuenta que a veces las cosas que otros hicieron antes nos tienen que servir de ejemplo para no volver a tropezar con la misma piedra. Lamentablemente, como está el dicho, el aforismo, que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el ser humano. Y decime la verdad si no es así. Bien, decía que la próxima o la siguiente ciudad a conquistar era Jai. ¿Qué pasó acá? Yo también encuentro acá un error en Josué, el líder. Y esto lo quiero destacar. ¿Por qué? Porque nos pasa a nosotros, con siervos amados. Nos pasa a nosotros muchas veces o a cualquier hijo de Dios. ¿No es cierto que de repente Dios nos guía a hacer algo, nos da una estrategia, nos muestra el camino, nos muestra la manera, y nosotros lo hacemos y tenemos éxito? Tenemos un éxito rotundo porque Dios nos estuvo mostrando todo lo que tenemos que hacer, como Josué con Jericó, que Dios cada mañana le decía que diera una vuelta alrededor de la ciudad, que sonaran las bocinas, pero que ellos nada dijesen, ¿no es cierto? Bueno, ellos obedecían, Josué obedecía la voz de Dios, cada mañana se levantaba temprano para escuchar las instrucciones de Dios, como muchas veces lo hacemos nosotros en algunos casos. Pero como decía recién, después nos fue tan bien, tuvimos tanto éxito, venimos de un avivamiento, venimos de que la congregación se nos llene de personas, venimos de tener éxitos, muchos éxitos. Y sí, lo tenemos, y es verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos guió, porque Dios nos mandó, porque nosotros obedecimos lo que Dios quería que hagamos, y fue exitoso. El resultado fue correcto, fue exitoso. Entonces después es como que decimos, bueno, tenemos que hacer algo, otra cosa, y decimos, bueno, lo hago así. ¿O qué te parece? Lo consulto con alguien, con otros líderes, con otras personas, y me mando por las mías sin consultar con Dios, sin pedirle a Dios una estrategia, sin pedirle la dirección al Espíritu Santo, sin orar, sin ayunar, sin hacer, o sea, sin buscar a Dios realmente para que Dios me muestre el camino y la manera de hacer esto otro que voy a hacer. Esto le pasó a Josué. Y esto, ¿sabes cómo se llama? Negligencia. A veces nos volvemos negligentes. Nos volvemos negligentes y nos parece que ahora ya las sabemos todas. Si tuvimos éxito, como dije recién, en algo, es como dice la palabra de Dios. ¿De qué te jactas si tienes algo? ¿No lo recibiste acaso? Pero qué dados que somos los seres humanos, mis amados hermanos y amigos, a jactarnos de nuestros éxitos y de todo lo que conseguimos, cuando verdaderamente, cuando hay éxito de verdad, cuando la palabra éxito se puede poner en lo que hacemos, es porque Dios nos ha dado el conseguirlo, porque Dios nos ha mostrado la manera, porque Dios nos ha dado la estrategia y ha estado con nosotros, guiándonos, ayudándonos, diciéndonos, mostrándonos. Entonces, claro, tuvimos éxito. Pero ¿de quién fue el éxito? ¿De nosotros o de Dios? Qué rápidos que somos a veces para llevarnos nosotros las coronas. ¿No es cierto que es así? Decir la verdad. Cuando escuchamos a veces a tantos decir, sí, porque ganamos tantas almas, hicimos tantas cosas, trajimos un avivamiento, fuimos los precursores. Y sí, puede ser que sí. Pero si todo eso sucedió, si hubo resultados positivos, es porque Dios estuvo en el asunto. Y si Dios estuvo en el asunto, fue Dios el que te guió, fue Dios el que te envió, fue Dios el que te mandó, fue Dios el que te dio la manera de hacerlo. Entonces, es una negligencia humana realmente pensar que podemos hacer las cosas por nuestros propios medios y tener éxito. ¿Por qué te digo esto? Podemos llegar a tener un X
o un pseudo éxito, pero no lo es tal. Vos fíjate que en este caso, Josué, en vez de consultar a Dios, en vez de orar y pedirle a Dios qué hacemos con Jai, porque esta es la ciudad que ahora corresponde que vayamos a conquistar, mandó por su cuenta algunos hombres que vayan a ver de qué se trataba, a ver cómo era la ciudad, a ver qué tanta gente había, a ver qué pasaba. Por eso hablo de negligencia, y muchas veces hay negligencia en los líderes, en los pastores, en los jefes de hogar, en los jefes de grupos. Bueno, en todo ser humano puede haber negligencia, pero no la tiene que haber, no la tiene que haber. ¿Por qué? Porque qué bueno que es, por eso yo quiero compartir esto, la lección que tenemos que aprender de Jai, de lo que pasó aquí. Entonces, claro, fueron estas personas a investigar, a mirar, ¿no es cierto?, la tierra, a inspeccionar, y volvieron a Josué y le dijeron: no cansemos a todo el pueblo, Josué. La ciudad es chica, hay poca gente, con 2.000 o 3.000 hombres que mandemos o que vayamos, esto es pan comido. Entonces, bien, así lo hizo Josué. Y mandaron unos pocos hombres de guerra, han mandado 2.000 o 3.000 hombres. ¿Y qué pasó? Los de Jai los corrieron, los sacaron cortitos, y eso no hubiera sido nada, pero murieron 36 hombres, una baja de 36 personas, y eso que corrieron rapidísimo y se volvieron otra vez al lugar, porque los poquitos que habían dicho que eran los de Jai pudieron contra ellos. Claro, Josué rasgó sus vestiduras, clamó a Dios, lloró, se angustió. Yo creo que se clavó de rodillas y dijo: ¿por qué? Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nos vencieron? Si tú dijiste que nos vas a entregar la tierra. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces pasa algo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro grupo cristiano, en nuestra iglesia, en nuestro entorno? Pasa algo que nos descoloca y nosotros increpamos a Dios y le decimos: ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué está pasando tal cosa? Ahora fíjense lo que Dios le dice a Josué. Levántate, le dice, porque se había tirado al suelo y gritaba y lloraba y se rasgó las vestiduras. Levántate, porque el pueblo ha pecado, o hay pecado en el pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Si pudiésemos escuchar nosotros a Dios, ¿cuántas veces tal vez Dios nos diría a nosotros: ¿qué haces llorando? Deja de llorar y busca el anatema, el pecado que hay en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu congregación, en tu grupo. Comenzá a buscar cuál es la causa por lo cual no tenés victoria en ciertas áreas de tu vida. Esto es otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí Josué preguntó a Dios: ¿qué hago? Bueno, Dios le indicó lo que tenía que hacer, que todos salieran por sus tribus, sus casas de familia, que se presentasen, y cuando estaban todos congregados a la puerta del tabernáculo de reunión, Dios llamó a la familia de Acán, la familia que correspondía, y de entre la familia llamó a Acán, de entre la tribu, de entre todo el grupo llamó a Acán. Y entonces Josué le dijo qué había pasado, qué había hecho. Ahí fue recién cuando Acán confesó su pecado y dijo la verdad, que vio ese manto maravilloso babilónico y se lo quedó. Y vio el lingote de oro y vio la plata y se la llevó para la tienda y la escondió, ¿verdad? Bueno, en definitiva, ¿qué quiero decir con esto, mis amados? ¿Y cuál es la perlita bíblica? La perla bíblica yo creo que son unas cuantas cosas. En principio, nunca porque hayamos tenido un avivamiento o éxito en algo que hemos hecho, pensemos
que podemos seguir haciendo todas las cosas sin consultar a Dios. Eso es una negligencia pura. Tenemos que consultar a Dios, porque no porque Dios nos dio éxito en esto nos va a dar éxito en lo otro. O sí, pero si siempre que le preguntemos, vayamos a Él y hagamos las cosas conforme Él nos vaya guiando. Eso es una de las cosas. La negligencia debe ser desterrada de nuestra vida. Segundo, la desobediencia, porque había una orden de parte de Dios. Y yo creo que la raíz de toda rebeldía y de todo mal en nuestras vidas, si nosotros buscamos cuál es la raíz, vamos a encontrar la desobediencia. Siempre vamos a encontrar desobediencia en alguien de la familia o en nosotros mismos en algún área de nuestra vida que no estamos obedeciendo la palabra de Dios, sabiendo, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer las cosas de una forma, las hacemos de otras, ya sea por darnos un gusto, ya sea por rebeldes, ya sea porque decimos, esto es una tontería, esto era antes, ahora estamos evolucionados, estamos viviendo en otra época. Hoy en día, mis amados, ya la Biblia es como que se la tiene como un poco obsoleta. Hay parejas de novios que hoy en día se juntan, cristianos, y están ministrando arriba de las plataformas de las congregaciones y están viviendo juntos porque ya ahora, si vos elegiste esa persona para vivir toda tu vida con esa persona, para casarte, pero no te casaste todavía, estás en pecado. La Biblia lo dice, sos un fornicario. Y hay iglesias, yo conozco gente, hijos de pastores, que están viviendo juntados con sus novias y están ministrando sobre el altar. Y después pasan cosas. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué? Y si no ha pasado nada todavía, es porque en la misericordia de Dios está esperando el arrepentimiento. Dios está esperando el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, algo va a pasar, algo va a suceder. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando hay pecado en mi vida, hay pecado en mi casa, hay pecado en mi iglesia, si nosotros no nos arrepentimos, Dios lo va a sacar a luz. Dios lo va a sacar a luz. Y mis amados, bueno, mi garganta me está jugando una mala pasada. Mis amados, sigo con este tema. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado tiene consecuencias trágicas. La paga del pecado, está escrito, es muerte. ¿Qué pasó con esta gente? Primero y principal, murió Acán. Porque el pecado siempre acarrea desgracia a quien lo comete. Segundo, murió la familia de Acán. Y esto es interesante que pongamos atención. Porque nuestra familia sufre cuando nosotros o uno de los miembros de la familia, peca contra Dios. ¿Sabes qué? No somos personas aisladas que estamos descolgados por ahí. Todos tenemos pertenencia, todos vivimos en comunidad, porque así Dios nos ha creado para que vivamos en comunidad. Es más, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros pertenecemos a un cuerpo. No somos solos, no somos un miembro que está tiradito por ahí o solito por allá, guardado o va solo. Vos nunca vas a ver en el cuerpo humano que un brazo ande solito por ahí, una pierna, no. Cada parte del cuerpo está unido al cuerpo, aunque a la vista de repente no se vea. Entonces, si yo cometo un pecado, mis amados, yo estoy perjudicando al cuerpo de Cristo. Si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, el cuerpo se perjudica con mi pecado. Y lo dice la misma naturaleza. Vos fíjate que si en el cuerpo humano cualquier órgano se enferma, si tu corazón está enfermo y no late bien, todo tu cuerpo recibe eso. Todo el cuerpo está mal.
Si tu hígado no funciona perfectamente y se inflama, a vos te duele todo. No es que solamente el hígado, te duele todo el organismo y ni siquiera podés caminar. O sea que se afectan las piernas, se afecta el estómago, se afecta todo. Te duele la cabeza, te sentís mal. Y así en el cuerpo de Cristo. Y así pasó en el pueblo de Israel. Es decir, murió Acán, murió la familia de Acán. Pobre familia, ¿qué culpa tenía que este hombre se haya tentado con esa codicia y se quiso guardar esas cosas? Tuvieron que morir apedreados todos, porque esa era la ley en ese momento, a causa del pecado de uno. Y sufrió el pueblo entero, como te decía recién, porque el fracaso de los pueblos se origina en el fracaso de los individuos. Por eso te decía que la falla de un líder, la negligencia, porque si Josué hubiese orado, hubiese preguntado a Dios, Dios en la oración, en la búsqueda, cuando nosotros buscamos a Dios para hacer algo, para lo que tengamos que decirle o hacer o llevar a cabo, Dios nos va a decir no lo hagas o nos va a mostrar que hay un problema. Entonces, cuando nos quita la paz, nos sentimos mal, entonces empezamos a preguntar qué es lo que está pasando. Y cuando le preguntamos a Dios qué es lo que está pasando, Dios nos va a llevar al lugar exacto o nos va a mostrar quién es la persona o cuál es el problema. Dios saca luz, Dios es el que nos da y nos revela las cosas. Daniel 2:28 dice... pero hay un Dios en los cielos que revela todos los misterios. A veces nosotros tenemos misterios en la vida, misterios que decimos, pero no, ¿por qué? Porque ¿cómo pudo ser? No pudo ser. Son cosas que no podemos entender, pero Dios lo va a revelar. Si buscamos a Dios, Dios va a revelar de qué se trata. Entonces, esto tenemos que aprender, esta lección. Vos leete todo el capítulo 7 de Josué. Y vas a ver qué tremendo que es esto que ellos pasaron por esta negligencia de Josué, de no consultar a Dios y mandar él gente por su propia voluntad. Y bueno, y este Acán, que se mandó terrible pecado y fundió a su familia y hizo este estrago también porque 36 personas murieron del pueblo a causa del pecado de Acán. ¿Qué de nosotros? Eso era un anatema en la tienda de Acán. Un anatema es algo que está maldecido, maldito. ¿Será que en nuestras vidas habrá algún anatema que está matando nuestra vida espiritual? Porque a lo mejor no nos morimos físicamente en este tiempo, pero estamos muertos espiritualmente. Y a lo mejor tu familia no vuelve a Dios, no busca a Dios, está muerta espiritualmente. Y a lo mejor sos vos o alguno de la familia que tiene un anatema en su vida, que tiene algo en su hogar, en su casa, que a Dios no le agrada, que lo debía haber sacado. Sin embargo, se lo guardó. Tenemos que ver, investigar, orar y que Dios nos muestre si en nuestras vidas, en nuestro grupo, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, donde sea que nos movamos, somos un cuerpo, somos una comunidad. Hay pecado, si hay un anatema. ¿Y saben qué? A Dios no lo podemos minimizar. En ese tiempo de la era cibernética y de tanta tecnología, y nosotros a veces con las computadoras abrimos páginas y páginas y páginas, nos metemos acá, allá y acullá, y vamos minimizando esto para ver lo otro, pero con Dios no podemos hacer eso. A Dios no lo podemos minimizar, a Dios no lo podemos tratar como si Él no existiera. Eso lo enoja a Dios, mis amados. Yo no puedo hacer lo que a mí se me da la gana como si Dios no me estuviese a mí mirando. Esto es tremendo. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor que nos está yendo mal
me incluyo porque soy parte del cuerpo de Cristo, no porque me esté yendo mal, para la gloria de Dios, y espero que por su gracia me sostenga en esto, porque soy de las que inmediatamente pregunta a Dios qué está pasando. Y te aseguro que si nosotros no sabemos más cosas es porque no se lo preguntamos a Dios. Porque cuando cualquiera de nosotros va a las rodillas, clama a Dios, confiesa sus pecados, se abre delante de Dios, reconoce los errores y le pregunta, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Te aseguro que Dios te va a mostrar qué es lo que estás haciendo mal. Te lo aseguro. Siempre Dios te va a dar la respuesta. Siempre. Absolutamente siempre. Hoy, mis hermanos, esto que voy a decir, yo creo que es una bomba. Pero bueno, lo tengo que decir. Este es el tiempo de que se está predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Hoy en día se predica un evangelio de prosperidad, un evangelio que permite el pecado, el amor por las cosas del mundo, un evangelio de conquista del reino, pero no del reino de los cielos que, como dijo Cristo, que prediquemos, sino doctrinas que no son las bíblicas. Entonces, lo que yo te quiero decir a vos, que vas a tener oído para oír. ¿Qué quiere decir oído para oír? El que oye con la intención de obedecer. Eso es cuando el Espíritu Santo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si vos tenés oído con comezón de oír, o sea, que te digan lo lindo, que te digan lo exitoso, que te digan lo rico que vas a hacer, todo lo que vas a tener, eso es comezón de oír lo que hay en tu corazón, de oír lo que vos querés escuchar. Ahora, cuando vos tenés oído que oye, es oído de alguien que va a obedecer lo que escucha. No que va a ser con la oreja como el perro, que vos lo llamás y es como si nada, no te obedece. El perro que es desobediente, ¿verdad? Entonces, hoy en día, mis hermanos, estamos viviendo esto que decía Pablo a los Gálatas. Si alguien predica otro evangelio que no sea este que yo les he predicado, sea anatema. Así que, mi hermano, esto es lo que yo te quiero dejar. No sé si te va a gustar, no sé si vas a tener oídos para oír lo que el Espíritu te está diciendo, pero si vos estás viviendo un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, que no es el evangelio de la cruz, que no es el evangelio de la negación, que no es el evangelio de la consagración, que no es el evangelio de la santidad, sino que es el evangelio de viva la pepa, el evangelio de yo hago lo que me gusta y ahora estamos viviendo en un tiempo que se ha ayornado, que ha evolucionado de la tecnología, de la ciencia, de todo, y eso era para antes. Mi amado hermano y amigo, no era para antes. Dios no cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y su palabra, dice, permanece para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Así que si vos estás predicando un evangelio que no es el evangelio bíblico, tal cual, hay un anatema en tu vida, hay un anatema en tu familia. Por favor, despertá, no sea cosa que no solo vos te pierdas, sino que hagas que tu familia se pierda enteramente a causa del anatema que hay en tu hogar. Es tiempo de oír lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Es tiempo de oír, mi hermano. Es tiempo de oír. Así como Dios le decía a Israel, oye Israel, tu Dios uno es.
No hay esto y lo otro y lo otro. Hoy en día se hacen dioses de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los grandes encumbrados, y la gente, con tal de seguir a ese, ni siquiera la Biblia lee ni estudia, sino lee los libros que escribe esa persona, y están completamente desubicados bíblicamente y están trayendo el anatema a su vida, a su familia. Mis hermanos, tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, la paga del pecado es muerte. Yo espero de todo corazón que esta palabra te sea de bendición, que vos seas una de esas personas que tengas oídos para oír lo que el Espíritu Santo le está diciendo hoy, 2013, año 2013, a la Iglesia de Jesucristo. Hay mucha mezcla, mucha liviandad, mucho negociado cristiano, pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Él es el Señor, el Dios todo soberano. Y recordad, no podemos minimizar a Dios, no podemos actuar como si Él no existiese, no nos estuviese viendo y mandarnos por las nuestras. Volvé a la senda antigua, volvé al Evangelio de la cruz, volvé al Evangelio de renuncia, porque dice Jesús que el que no renuncia a todo es todo, no es digno de ser su discípulo. Queda en vos, mi amado, queda en vos, mi amigo. Dios te dé luz, Dios abra el entendimiento de tu mente, Dios abra tu corazón, Dios ilumine los ojos de tu entendimiento y puedas verdaderamente volverte a Él con corazón sincero y clamar. Y que cuando vos clames y digas, ¿por qué me metí en todo este embrollo? ¿Por qué creí lo que me decían? ¿Por qué cambié el evangelio que un día aprendí? Si es que lo aprendiste de otra manera. Y si no, si sos una persona que se ha convertido hoy, en este tiempo, y en un lugar donde se está predicando otro evangelio, un evangelio anatema, que pueda Dios darte luz, porque capaz vos sos una persona con corazón sincero que busca a Dios. Por eso Dios te hizo ver y escuchar este video, para que digas, caramba, ¿no será que yo tengo un anatema en mi vida? ¿No será que lo que a mí me están enseñando y predicando no es lo que Dios quiere? Comenzá a leer la Biblia, la palabra de Dios. Allí vas a encontrar las respuestas. Orá y pedirle a Dios que ponga cerca tuyo nodrizas tiernas, como decía Pablo, hombres y mujeres de Dios que puedan ayudarte en esto, a dejar el anatema, a sacarlo, a arrepentirte, a pedir perdón a Dios y comenzar de nuevo con el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio que te va a hacer volar cuando suene la trompeta y la voz de arcángel nos llame. Dios te bendiga y hasta pronto.